Bien, un gusto volver a saludarles, continuando un poco con la entrega de información respecto de este proyecto que tienen que ustedes abordar en esta tercera nota. Es que quiero entregarles ahora los lineamientos asociados finalmente a la etapa 1, que era la generación de los equipos de trabajo. Hubo 3 grupos que inscribieron ahí a los compañeros y por tanto tuve que formar los otros 4 equipos, ¿ya? Quedaron 7 equipos, 6 de 4 estudiantes y 1 de 5, ¿ya? Se los voy a compartir a continuación. Con eso vamos a dar por cerrada la etapa 1. Voy a mostrarles ciertos documentos que yo pude juntar, hacer un repositorio. Se los compartí en la carpeta de proyecto, documentos los cuales ustedes pueden leer, pueden ahí revisar respecto de esta búsqueda de la normativa que tienen que realizar, y luego les voy a hablar respecto de la etapa 4, que tiene que ver con la presentación de los avances del proyecto, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Es importante que vayan comunicándose con sus compañeros y parte del equipo para que vayan generando la comunicación y así puedan comenzar a trabajar en la etapa 4 y en la etapa 2 y 3, ¿ya? Bueno, el primer equipo quedó compuesto por Ailín Arévalo, Adam Caniulaf, Osvaldo Cuello y Lorenzo Utreras. Adam, Osvaldo y Lorenzo habían inscrito sus nombres y agregué a este equipo a Ailín Arévalo para que puedan contactarse con ella y puedan generar ahí el diálogo necesario. En el equipo 2 está Martín Gajardo, Camila Poblete, Diego Silva y Catalina Valencia. Ellos también habían inscrito ya su equipo, así que me da la impresión que ya tienen el contacto. Y finalmente el equipo 3, que también estuvo inscrito ahí en el Teams, era Jorge Aguilar, Nicolás Medina, Christopher Muñoz y Cristian Vargas. Así que me imagino que ellos ya tienen el contacto. ¿Quiénes deben comunicarse ahora? Los compañeros del equipo 4, Víctor Castro, Cristian Cáceres, Cristian Córdoba y Tomás Gutiérrez, ¿ya? Ese fue el equipo 4. Vuelvo a repetir, Víctor Castro, Cristian Cáceres, Cristian Córdoba y Tomás Gutiérrez. El equipo 5, Cristian Ormazábal, Maite Liquitay, Andrés Toro y Marcela Vázquez. Vuelvo a repetir, Cristian Ormazábal, Maite Liquitay, Andrés Toro y Marcela Vázquez. El equipo 6, Kiara Merino, Carlos Muñoz, Patricio Osorio, Leisly Panguinao. Kiara Merino, Carlos Muñoz, Patricio Osorio y Leisly Panguinao. Y el equipo 7, que quedó conformado por 5 compañeros: Daniel Peñalosa, Bastián Pito, Víctor Riquelme, Matías Riveros, Ángela Toro. Vuelvo a repetir, Daniel Peñalosa, Bastián Pito, Víctor Riquelme, Matías Riveros y Ángela Toro. Esos son los compañeros del equipo 7. Por lo tanto, son 7 equipos que tienen que generar este proyecto que hemos comentado. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ahora ya estamos en condiciones, por tanto, de hacer doble check, a la creación de los grupos y a la presentación del AVPRO. Por lo tanto, la etapa 1 ya está quemada entre la primera clase y esta segunda clase. La etapa 2, recuerden que es la recopilación de información respecto a la normativa y la comunicación entre el equipo de trabajo respecto a qué van a escoger, si un yacimiento minero o una planta de metalurgia a la cual le van a generar el proyecto de instalación y o la mantención de los sistemas eléctricos, junto con un capítulo de el riesgo eléctrico asociado a ese yacimiento o planta metalúrgica que escojan. Complementando esta búsqueda de información, es que quiero mostrarles que aquí en Teams, donde está la carpeta, en archivos, donde está la carpeta del proyecto, si hacen clic ahí, se van a encontrar con una serie de documentación que yo subí respecto de la normativa eléctrica y el riesgo eléctrico asociado al proyecto. Esto es un complemento a lo que ustedes puedan buscar, ya que les va a permitir tener la base teórica para la formulación del proyecto que tienen que realizar. Entonces,
Por ejemplo, aquí, en esa guía número 10, si ustedes hacen clic ahí, van a encontrar un documento que se llama, que es del Sennagiomín, guía número 10 de operación para la pequeña minería, instalación y mantención de sistemas eléctricos. Y habla respecto de qué cosas hay que considerar para ya sea la mantención o la instalación. Y lo importante de este documento es que señala y separa un poco por tipo de mina lo que necesitan conocer o de planta, ¿ya? La mina subterránea, la mina de carbón, la mina de rajo abierto y la electrificación en planta y tratamientos de minerales. Entonces ahí aparecen los elementos que necesitan. Entonces, el primer punto dice todas las instalaciones, equipo, material y dispositivos, como asimismo las operaciones del sistema eléctrico de las plantas mineras, están supeditadas a las normas dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces ahí dice cuál es la ley que deben basarse, en qué normas se deben basar. ¿Ok? Y bueno, y así sucesivamente tienen que ir leyendo estos documentos y tienen que hacerlo porque aquí está el sustento teórico para poder formular los argumentos de los pasos o de las propuestas que va a tener su proyecto, ¿ya? Otro documento también relevante que deben leer es, por ejemplo, este riesgo eléctrico en la minería de Bernardo Bello, que muestra un resumen de los puntos de la ley que son relevantes para la seguridad minera. El artículo 395, así se llama, digamos, la ley, por si la quieren googlear, el 396, el 408, y miren en lo que dice el 408, ninguna persona podrá instalar, operar, ajustar, reparar o intervenir equipos de instalaciones sin haber sido instruida y autorizada por la administración. Y ese va de la mano con el artículo 397, que la empresa tiene que tener un registro del personal autorizado para intervenir en instalaciones y equipos eléctricos. También tiene que tener un registro de control del mantenimiento de los equipos e instalaciones principales, ¿sí? Y ese va de la mano con el 402, que solo el personal autorizado podrá poner en servicio el equipo eléctrico o mantener el equipo eléctrico. Entonces, estos artículos van mostrando cuál es la importancia de la ley y qué cosas debe mantener la empresa dentro de su funcionamiento por si por si en algún momento llegan a una supervisión o llegan de la superintendencia o Sennagiomín a verificar cómo están los elementos de seguridad. Y una de las áreas de la seguridad es el uso y la normativa en el funcionamiento, uso y operación de la energía eléctrica. Entonces hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Aquí habla el artículo 6 sobre la mantención de los sistemas. Y bueno, y después vienen otras definiciones que son importantes que ustedes vayan manejando. Por lo tanto, es fundamental que vayan leyendo estos artículos y qué dicen cada uno de ellos, porque habla respecto de la normativa y el argumento teórico que ustedes tienen que tener para formular el proyecto. Si van a hacer una mantención, por ejemplo, una de las etapas, una de los, digamos, de los puntos que tiene que tener esa mantención es que ustedes tienen que decir ahí, se va a mantener un registro dentro de la administración de la mina o de la planta que muestre el mantenimiento mensual, trimestral, etcétera, digamos, de la mantención de todos los elementos eléctricos. Y van a tener un registro de las personas que lo van a hacer, etcétera. Entonces, es importante eso, que mantengan, por ejemplo, ese registro y que su proyecto, si es de mantención, diga que van a hacer eso, ¿ya? Bueno, y ahí hay otros documentos que lo importante es que los vayan leyendo, ¿cierto? Y vayan reconociendo. Junto con eso, ustedes tienen que seguir buscando algún otro documento paralelo que también les permita conocer más en detalle todo lo que estamos hablando. Bien, así que en esta carpeta de archivos donde dice proyecto están esos elementos para que ustedes puedan acceder a cada uno de ellos. Y ahora, complementando eso de la etapa 2, que la tienen que terminar hoy día, esta semana, se acaba la búsqueda de la normativa, así que podríamos hacer también doble check, perdón, sobre esta etapa que ya está finalizada.
Viene la etapa 3, que es la planificación para la elaboración del proyecto, que es la próxima semana. Y ahí, en esa semana, con su equipo de trabajo, tienen que elaborar una carta Gantt, la cual tenga las reuniones de trabajo de ustedes como equipo, donde también se asignen las tareas que van a realizar, y tiene que estar también planificada en esa carta Gantt la reunión con el profesor para mostrar los avances del proyecto. En función de este punto, es que tengo que mostrarles la planificación de la etapa 4 para que así puedan generar esa carta Gantt. Entonces, antes de entrar en detalle en la etapa 4, quiero comentarles que la presentación del avance del proyecto está dentro de la evaluación total del proyecto. La nota del proyecto vale un 30% del sistema de evaluación, y ese 30% se desglosa de la siguiente manera: un 20% el avance del proyecto, un 20% la coevaluación que le hagan a sus compañeros, un 20% de su autoevaluación, y el informe final vale un 40%. Entonces son 4 notas las que lleva este proceso. La primera es el avance del proyecto. Y el avance del proyecto lo van a realizar entre las semanas del 29 de junio al 2 de julio, que es la semana vuelta del descanso. Y va a ser o el día miércoles o el viernes. Como ya tenemos los equipos destinados, y son 7, yo hice la siguiente separación. El día miércoles 30 deben exponer el avance del proyecto el equipo 1, 7, 2 y 3. ¿Ya? El equipo 1 debe conectarse a la clase del día miércoles 30 a las 12:40. Tiene 5 minutos para coordinar todo, para coordinar la presentación, quién va a presentar, quiénes van a hablar, etcétera, para que vayan coordinándose. Y a las 12:45 tienen que comenzar la exposición. Tienen 15 minutos para presentar estos avances del proyecto. ¿Qué deben presentar en el avance del proyecto? Se los comento cuando le muestre la rúbrica. ¿Ya? A la 1 termina el equipo 1 y se conecta al equipo 7. El equipo 7 tiene de la 1 hasta la 1:05 para coordinar, y de la 1:05 a la 1:20 para presentar. A la 1:20 se conecta el equipo 2, tiene tiempo hasta la 1:25 para coordinarse, y a las 1:25 empiezan y terminan a las 13:40. A las 13:40 se conecta el equipo 3, empieza a las 13:45 y terminan a las 14 horas. Bien, eso es el día miércoles 30. Y el día viernes 2, el equipo 4 se conecta a las 12:40, inicia a las 12:45 y termina a la 1. El equipo 5 se conecta a la 1, empieza a la 1:05, termina a la 1:20. Y el equipo 6 se conecta a la 1:20, empieza a la 1:25 y termina su presentación a las 13:40. Por lo tanto, dentro de la carta Gantt, como equipo deben asignar ese día y el horario en el que tienen que presentar los avances del proyecto. Ahora, ¿qué cosas van a ser evaluadas en el avance del proyecto? Lo siguiente. Déjenme entrar a buscarla. Ahora sí. La rúbrica es la siguiente. A ver, la rúbrica tiene como 4 criterios fundamentales y se marca completo, medianamente completo o ausente. Ya es una pauta de evaluación. Entonces, ¿cuál es la parte más importante? La parte más importante es que presenten ese día, porque si no presentan van a tener un 1.2. Entonces aquí dice claramente eso: presentan avances del proyecto en la fecha y tiempo planificado. Se marca completo en caso de presentar en la fecha y tiempo indicado, y en caso de no presentar se marca ausente y se eliminan los otros criterios obteniendo nota 1.2. Como son 4 integrantes del equipo,
Si hay un integrante que ese día no puede estar por ABC motivo, ese integrante tiene que mandar por correo la justificación de su ausencia. Y la justificación, recuerden que puede ser de índole médico o de trabajo. Por lo tanto, tienen que enviar un correo indicando la justificación de por qué no van a estar ese día en la presentación acompañando al equipo de trabajo. El cómo presenten, como equipo ustedes tienen que planificarlo. Ya, si van a exponer los 4, si van a exponer 2, pero lo ideal es que estén los 4 o los 5 presentes. ¿Ya? Si uno va a faltar, tiene que justificar. Si no justifica, el estudiante y el equipo presenta y no tienen la respuesta de él, ese estudiante va a ser evaluado con la nota 1.2 en este avance del proyecto. La otra etapa son independientes, por lo tanto, en esta parte, si él no presenta y no justifica, va a tener, o sea, si no está presente en la reunión y no justifica, va a tener un 1.2 ese compañero. ¿Ya? Si presentan, ¿qué cosas tienen que presentar? Obviamente. La carta GAN que van a realizar la próxima semana, donde muestran cuáles son las reuniones que van a tener, cuáles son las tareas que va a tener cada uno de los miembros y la reunión con el profe. Después tienen que presentar la descripción de la minera y o la planta metalúrgica que van a utilizar. ¿Ya? O sea, tienen que describir todas las características que han recopilado de la planta minera, del yacimiento minero o de la planta metalúrgica que van a utilizar, ¿ya? Que van a tomar para generar su proyecto. Describirla, la ubicación, el nombre, si es que cuántas personas trabajan, si tiene un poco cuál es su organigrama, si cuenta o no con elementos eléctricos, dependiendo de sus características, lo mismo con la planta metalúrgica, un poco el organigrama de su estructura, dónde está ubicada, con qué maquinaria cuentan, cuál es su función, qué procesos realizan, etcétera, etcétera. O sea, describir en su globalidad la planta minera o el yacimiento minero, o sea, la planta metalúrgica o el yacimiento minero. Y también tienen que definir en esa presentación de avance proyecto hacia dónde va a ir su proyecto. Es decir, van a hacer un proyecto de mantención o van a hacer un proyecto de instalación y en base a esa decisión, cuál es la normativa que van a considerar para poder generar ese proyecto. Eso es lo que se presenta en el avance del proyecto. ¿Cómo lo van a presentar? Eso depende de ustedes. Si van a utilizar un PPT, si van a utilizar un documento en Word, si van a hacer un Prezi. Bueno, eso lo evalúan ustedes cómo van a presentar esa información. ¿Ya? Esta pauta tiene 24 puntos como máximo. Por lo tanto, yo aquí, si está todo completo, hago una cruz y se los comparto. ¿Ya? La nota no es individual, la nota es en equipo, pero se traduce en una nota individual cuando el estudiante no justifica y no se presenta, ¿ya? Pero si el estudiante justifica su inasistencia con los documentos necesarios y el equipo está consciente del aporte de él, pero lamentablemente por X motivo no va a poder estar solo el día de la reunión, el estudiante toma la nota del equipo sin ningún problema porque hay una justificación y lo conversó con sus compañeros y les informó de la situación. Pero si no hace ninguno de esos caminos, ni justifica al docente, ni habla con su equipo de trabajo, que no va a estar ese día, y se ausenta, el estudiante va a ser evaluado con una nota mínima que es 1.2. ¿Ya? Así que este documento, que es la rúbrica, se los voy a compartir de inmediato aquí en el chat de la videollamada para que ustedes lo puedan tener y sepan cómo van a ser evaluados ese día de la presentación del proyecto. Déjenme acceder a él. Estoy esperando que se cargue y ahí lo comparto. Listo. Ahí está compartido. Del mismo modo les voy a compartir las fechas de la presentación de los avances para que después no se diga que los equipos no lo sabían. Así queda gigante dentro de esta conversación. Ahí están los primeros que presentan y acá están los segundos que presentan. Así que todo está ahí en el chat para que ustedes lo puedan revisar. Bien, preguntas. Preguntas. Hola, profe. Hola, Jorge. La consulta que tengo es que si yo presento un día, después tengo que conectarme igual al otro día de los otros equipos, ¿o no es necesario? No es necesario, Jorge. Usted tiene que conectarse solo el día y en la hora que le corresponde. Ya, profe, gracias.
Ok. Por lo tanto, los compañeros que presenten el día miércoles, el día viernes no se tienen que conectar a la clase. Es importante que cumplan con la hora y el día que le corresponde. Los que presentan el día miércoles no es necesario que se conecten todas a las 12:40. A las 12:40 se tiene que conectar solo el equipo 1. Después, a las 12:25 creo, se tiene que, o sea, ¿cuál es el horario que sigue? A las 12, a la 1 se tiene que conectar el equipo 7 y así sucesivamente. O sea, cada equipo se conecta en el día y en la hora que le corresponde. Nada más. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien, de mi parte me queda solo transcribir los equipos a la hojita documento Word para que también los tengan allí y sepan con quién les toca trabajar. ¿Ya? Eh, Espero que puedan comunicarse con su equipo de trabajo y generar el diálogo lo antes posible para que vayan tomando ya los lineamientos. Recuerden que la próxima semana nos vamos a juntar el día miércoles y el miércoles les voy a entregar el formato del proyecto, o sea, les voy a entregar el documento en Word para que sepan qué es lo que tienen que completar en el proyecto y sobre ese documento empezar a trabajar. ¿Ya? Y en esa semana, que es la próxima, también paralelamente, una vez que yo le entregue el documento, recuerden que tienen que como equipo estar elaborando la carta GAN en función de las reuniones que van a tener y la reunión que hemos fijado hoy día para la presentación del avance del proyecto. Bien, me despido. Cualquier duda que tengan, comuníquense por chat. Si es que hay algún compañero que no pueden contactar, avísenmelo por favor para poder ver cómo lo hacemos y si va a participar del equipo, sino para tomar alguna decisión al respecto. Así que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.